Queremos contarles que ya hoy estamos cerrando la serie La Verdad Desnuda. Vamos a estar hablando acerca de lujuria. Creo que por ahí va a aparecer el título. Y queremos contarles, antes de iniciar, que ayer tuvimos la primera reunión de matrimonios del MRF, porque hace muchos años, érase una vez, todos estaban solteros, pero gracias a Dios el Señor tuvo misericordia antes de su segunda venida y ya hay algunos que se han estado casando, así que estamos bien contentos. Estuvo súper bonito, no tienen una idea. El Señor sobrepasó nuestras expectativas, hasta la comida estuvo rico ustedes. Bien bonito, de verdad que hubo una presencia del Señor. Nos reíamos entre nosotros porque el mensaje fue un mensaje corto, hablamos de lo que era el pacto matrimonial, fue un mensaje sencillo y iniciando dijimos, bueno, probablemente hoy no van a salir algunos con los problemas solucionados, pero el Señor hoy va a empezar a hacer algo. Y miren, fue pero tan bonito que de repente hubo una presencia del Señor y no sabíamos por qué, pero todo el mundo estaba llorando. Habíamos invitado a una pareja que estaba a punto de casarse, ellos estaban llorando. Ni casados están todavía, pero ellos estaban llorando de la presencia que había del Señor y de verdad que estamos bien contentos. Creemos en el poder de la unión, creemos en lo que el Señor puede hacer con los matrimonios, pero también, como hablamos en el mensaje pasado, creemos también en los solteros, en los que están ennoviados. Y vamos a tener reuniones para esto y queremos invitarles a que puedan ser parte, que puedan estar atentos. Ya ahorita en marzo vamos a tener una reunión de mujeres, estamos viendo el lugar, cómo, dónde, a ver qué vamos a hacer. Y los hombres también tienen su reunión, que van a asar carne asada y que a saber, ¿verdad? Ellos se inventan. Pero estamos contentos. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos saben que el Señor nos va a hablar a todos hoy? Vamos a orar para entrar en este tiempo en el cual queremos compartir la palabra y cerrar esta serie. Así que, ¿por qué no cierras ahí tus ojos y le pedimos al Espíritu Santo que Él nos hable? Espíritu Santo, quiero darte primeramente gracias por tu presencia en este lugar, porque reconocemos que tú estás aquí, Señor, que te estás moviendo en esta atmósfera, en los corazones, Señor. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que esta palabra que estamos por compartir venga inspirada por ti y venga llena de tu poder para transformar nuestros corazones, Señor. La palabra dice que tus palabras son como una espada de dos filos, Señor, que penetras a lo más profundo de las coyunturas y puede partir, Señor. Hoy te pedimos que tu palabra entre profundamente en nosotros, separe todo lo que quieres limpiar y transformar en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor Jesús. Hoy te pedimos y te decimos, Señor, aquí estamos para que tú hagas lo que quieras con nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están alegres hoy? Bueno, hoy vamos a cerrar esta serie de La Verdad Desnuda con un tema que titulamos sencillamente, ¿verdad? Titulamos lujuria. Dile al que está junto, lujuria. Pero no se lo digas con lujuria, díselo santamente. Dile lujuria. ¿Sabes? Este es uno de los pecados con los que más lucha la iglesia, ¿verdad? Y no solamente la iglesia, sino que en toda la palabra encontramos que grandes hombres de Dios batallaron fuertemente con la lujuria. Me llama la atención pensar que el hombre más fuerte de la Biblia, que es Sansón, lo describen como el más fuerte. ¿Y cuál fue la debilidad de Sansón? La lujuria, ¿verdad? Se enamoró de una mujer y la mujer ahí le hizo chanchullo y ahí se acabó Sansón, ¿verdad? El hombre más fuerte cayó por la lujuria.
el hombre más sabio de la Biblia, el rey Salomón, que escribió los proverbios, que escribió todos estos libros de sapiensales, dice también que ¿cuál fue su debilidad? La lujuria. Era el hombre más sabio, pero al final también cayó a causa de la lujuria. El hombre más consagrado de la palabra, que la Biblia describe como un hombre conforme al corazón de Dios, que era el rey David, también cayó en la lujuria. O sea, los grandes hombres de Dios fueron afectados por la lujuria, y realmente hoy sigue siendo una lucha constante en medio del pueblo de Dios. Pero, ¿sabes? Yo lo que quiero compartirte contigo es, todos estos hombres que encontramos, Sansón, Salomón, David, ellos no tenían al Espíritu Santo en sus corazones, porque Cristo aún no había venido, muerto, resucitado, y todos ellos estaban intentando vencer la lujuria en sus propias fuerzas, y nos damos cuenta que no se pudo. Ni el más fuerte, ni el más sabio, ni el más consagrado, ninguno pudo vencer la lujuria en sus propias fuerzas. Pero hoy Cristo vino, murió, resucitó, y gracias a su sacrificio nosotros, a diferencia de todos ellos, hemos recibido al Espíritu Santo en nuestros corazones. Y es por medio del Espíritu Santo que podemos, con su ayuda, vencer la lujuria. O sea, nosotros estamos en una posición más favorecida que todos esos hombres de la Biblia, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo en su interior? Entonces, Él es el que nos quiere ayudar a poder vencer este problema que enfrentamos, que es la lujuria. Y algo bien importante que hay que mencionar es que decíamos al inicio, la iglesia, o sea, nosotros, el pueblo de Dios, está luchando con este pecado, y está luchando silenciosamente. Porque cuando nosotros pensamos en la lujuria, pensamos que es un pecado muy grave. Decimos, no, yo prefiero ser mentiroso que lujurioso, ¿verdad? Pero pecado es pecado. Somos nosotros los que vemos pecados pequeños o pecados grandes. Pero realmente para el Señor, pecado es pecado. Ahora, algo que sí es cierto es que aunque la lujuria no es, por así decirlo, el pecado más grave, sí es un pecado que sus consecuencias son totalmente destructivas para la persona. Vuelvo a repetir, realmente el Señor no hace clasificación de pecados. El pecado es pecado, pero sí es cierto que hay pecados los cuales nos atraen, nos acarrean cargar con consecuencias y con situaciones que son muy difíciles. A mí me gusta mucho siempre, y van a decir, ¿por qué le gusta esa cita de la Biblia, verdad? Pero cuando Romanos 1, del 26 al 32, habla de que el Señor los entregó a las pasiones vergonzosas, y habla de toda esta gente que realmente prácticamente se pervirtió a causa de su pecado. Cuando yo leo esto y pienso en la lujuria lo que provoca es que trae una distorsión total de las cosas, pero es algo que se va volviendo progresivo. Las personas cada vez más empiezan a distorsionar su sexualidad, empiezan a distorsionar su mente. Usualmente cuando alguien empieza a luchar con la lujuria y no deja que el Señor entre y lo liberte de ese espíritu, porque la lujuria también es un espíritu, la persona cada día más va cayendo en cosas, si las podemos llamar o le podemos dar un nombre, cosas cada vez más bajas. Ya le es insuficiente, y quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, alguien que constantemente está fornicando porque ya hay un espíritu de lujuria operando en esa persona. Llega un momento en que, si es un hombre o una mujer,
ya no va a tener satisfacción, ya la relación sexual no le va a dar satisfacción. Y ahí es donde entra la lujuria. Entonces, si estaba teniendo sexo con una mujer y está lleno de lujuria y eso se le ha ido haciendo más y más grande y está cada día más esclavo de la lujuria, entonces va a empezar a buscar a tener relaciones homosexuales, por ejemplo. Y eso es lo que describe Romanos 1. Entonces debemos de entender que la lujuria trae consecuencias bien destructivas. Y una de las consecuencias más destructivas es que nos silencia. A nadie le gusta decir, estoy luchando con la lujuria, ¿verdad? Ando lujurioso. Nadie. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza. Y si alguien se pregunta qué es lujuria, fácilmente lo podemos definir como un deseo desenfrenado, ¿verdad? O sea, es importante entender que el apetito sexual, por así decirlo, es algo que también Dios puso en nuestro diseño. Dios a todos nos dio un apetito sexual que es santo, por así decirlo, porque es parte de nuestro diseño. El problema es a veces qué hacemos con ese apetito o cuando dejamos que se desenfrene, ¿verdad? Porque como decía Cindy, como que cuando tú alimentas la lujuria, en vez de satisfacerse, como que le va dando más hambre. Y Cindy ponía el ejemplo de la fornicación, pero yo pienso también, por ejemplo, en la pornografía. Una persona que cae en pornografía tal vez empieza, no sé, viendo una foto de una muchacha en bikini, por así decirlo, pero después eso ya no le satisface y tiene que buscar una fotografía de una mujer desnuda, ya no le satisface, tiene que buscar entonces ya videos pornográficos, no le satisface y empieza a buscar cada vez más y más y más y más, porque la lujuria cuando uno alimenta, en vez de controlarse más, se empieza como a desenfrenar más. Pero la palabra nos dice que el Señor nos ha dado un espíritu de amor, poder y dominio propio. Así que ese desenfreno, ese descontrol, por medio del Espíritu Santo que el Señor nos ha dado, Él nos ha regalado un poder de dominio propio para poder aplacar a la bestia, para poder calmar todo ese deseo desenfrenado que muchas veces está en nuestro interior. Y Dios quiere hacer eso en este día. Hoy vamos a compartir tomando algunos principios de un pasaje que está en 2 de Samuel. 2 de Samuel capítulo 11, así que si nos acompañan rápidamente ahí con su Biblia, vamos a buscar 2 de Samuel capítulo 11. Y esta es la historia justamente en la que hablábamos de cómo el rey David, siendo un hombre que Dios llamó conforme al corazón de él, también tuvo un incidente o un pecado de lujuria. Y vamos a leer esta historia y poder destacar algunos puntos para compartir. ¿Cuántos que estamos aquí? A ver, grítenme cuántos que están aquí. Bueno, 2 de Samuel 11:1, ¿verdad? Voy a leer unas partes y otras partes las vamos a contar porque es largo este pasaje. Pero dice aquí, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa y hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Bueno, la historia relata que más adelante, como David supo que quedó embarazada, quiso disimularlo, ¿verdad? Y dice que llamó al esposo de esta mujer, a Urías, y le dijo: hey, ¿por qué no vas con tu mujer y te acuestas con ella? Y le decía: no, señor, ahorita no.
Pero él, no, ve con tu mujer y acuéstate con ella. Pero lo que quería era que disimular que el embarazo era del esposo, ¿verdad? Y no de él. Y finalmente, después de todo eso, la Biblia sigue diciendo que David lo que hizo fue enviar a Usías adelante del ejército para que en la batalla muriera y de una manera, por así decirlo, legal, él pudiera quedarse con la mujer de él. Entonces, un pecado que envolvió a David no solo en lujuria, sino adulterio y finalmente hasta en homicidio a causa del deseo desenfrenado que había en él, ¿verdad? Pero queremos tomar algunos puntos importantes de esta historia para poder compartir con ustedes. Y el primer punto es que dice la palabra que David no estaba donde debía estar. Di conmigo, no estaba donde debía estar. Miren lo que, quiero volver a leer el versículo 1 que dice: en la primavera era la época en que los reyes salían de campaña, o sea, salían de campaña militar. Pero David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército, dice, pero David se quedó en Jerusalén. Mira este punto. La palabra describe que era la época en la que los reyes tenían que salir a pelear, pero David, en vez de salir a hacer lo que tenía que hacer, él dijo, no, yo mejor me quedo en mi casa descansando. Y lo que queremos decirte es que cuando tú estás en el lugar incorrecto y cuando no estás haciendo lo que realmente deberías hacer, es el momento más propenso de nuestras vidas para poder ser tentado por el enemigo y poder caer en la tentación, ¿verdad? Cindy y yo escribíamos ayer de que pensáramos estar en un lugar incorrecto es estar en un lugar en el que yo soy vulnerable a pecar. Y la semana pasada decíamos, Dios no nos manda a resistir la tentación sexual, sino que cuando habla de pecado sexual específicamente dice, huye de la inmoralidad sexual. Entonces, huir significa no estar en los lugares en los cuales yo sé que soy vulnerable. Sí, y algunos, realmente a veces uno piensa que va a haber un rótulo, ¿verdad? Que diga, en este lugar me voy a poner lujurioso, o en este lugar la cosa se va a poner de cierta manera. Pero la palabra dice que literalmente el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Miren qué interesante es, porque cuando nosotros vemos la escritura, hasta este momento, la Biblia no nos muestra antes otra historia donde David había luchado de una forma tan fuerte con la lujuria. Quizás, o sea, la Biblia no lo describe, pero esta es la primera vez donde vemos que David en un momento, que no era un momento malo, o sea, quizás quien podría decir, pero tantas guerras que fue el pobre David, en una que se quedó a descansar le pasó eso. Entonces vemos cómo el enemigo siempre está listo, está viendo cómo nos tienta, viendo también las puertas que a veces hasta inocentemente le estamos abriendo. Y nosotros con José pensábamos, bueno, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser estos lugares que se vuelven, estos lugares donde nos volvemos vulnerables? Y hablábamos de muchas situaciones, no específicamente simplemente lugares. Por ejemplo, decíamos cuando estás a solas con alguien, usualmente nosotros siempre recomendamos que cuando los hombres o las mujeres le van a dar jalón en el carro a alguien, las personas que nos están viendo en la transmisión y son de otros países, cuando pues está llevando a alguien a su casa, ¿cómo podría ser otra forma de decirlo? Le dan ride. Que usualmente lleven a alguien. Si esa persona no es tu esposa, si esa persona no es nada, no, pero es que esa persona es tan buena gente. Bueno, pero no sabemos cuando el enemigo está rugiendo en medio de situaciones que parecen
tranquilas. Usualmente nosotros también siempre aconsejamos a los matrimonios, anden juntos, salgan en la medida de lo posible. Tal vez no pueden estar juntos por razones de trabajo, pero en las actividades que puedan, estén juntos. Nosotros conocemos historias reales de personas consagradas al Señor, pastores, gente que o fueron tentados o los quisieron difamar por una situación, porque estaban en un lugar donde estaban completamente solos, o que terminaron cayendo en situaciones de pecado porque estaban solos. Entonces las parejas, o sea, queremos invitarlos realmente, traten de estar juntos. Traten de estar juntos. Nosotros ayer le decíamos a los matrimonios, sobre todo, ya tu celular no es tu celular. Ya usted no puede decir, es mi momento en el cuarto y me encierro. Porque si tenés problemas con la pornografía, vas a caer si estás solo con tu computadora, si estás solo con tu celular. No sé si vos querés decir alguno de los lugares más. Sí, exactamente. Ponías el ejemplo de estar a solas con alguien, ¿verdad? Gente que está ennoviado, cuando están a solas con la novia, ya sea en el carro, ya sea en una casa, es un momento vulnerable. Y como decíamos, el Señor no quiere que aprendas a resistir la tentación en esos momentos, sino que no busques esos momentos, que aprendamos a huir de eso. Pero no solamente hablando de fornicación, sino la lujuria, una de las formas en las que más comúnmente se manifiesta es la pornografía. ¿Y cuáles son los momentos vulnerables en los cuales cae uno en pornografía? Cada quien se tiene que aprender a conocer, ¿verdad? Porque cada persona es diferente. Para alguno es, obviamente, cuando está solo. Es raro que cuando está con alguien se ponga a ver pornografía, ¿verdad? Pero normalmente es cuando estoy solo, cuando no hay nadie en casa, cuando estoy, mucha gente, incluso cuando está en redes sociales, a veces de repente le sale algún amigo, alguna amiga y dice, vamos a ver estas fotos. O publicidad también. O publicidad que también trae y se puede volver un momento vulnerable. Se puede volver también muchas veces uno vulnerable cuando está viendo una película y que empieza a tener escenas sexuales y que uno dice, no, yo tranquilo, lo sigo viendo, qué religioso saltarme la escena, ¿verdad? Pero a lo mejor ese fue como un pequeño inicio de algo que se empieza a provocar un hambre de ver más después. Entonces te pone en una situación vulnerable estar viendo todo ese tipo de cosas. Y algo que es como también súper vulnerabilidad es cuando alguien está de ocioso. ¿Qué es eso? Cuando no estás haciendo nada. Eso fue lo que le pasó a David. David, por así decirlo, estaba de ocioso. Tenía que estar en la guerra y dijo, no, aquí me voy a quedar en mi cuarto acostado. Y muchas veces esos momentos de ocio es cuando uno da un pequeño paso y empieza a rápidamente caer en pornografía, caer en lujuria. Entonces, por ejemplo, muchas veces, uno que se conoce tiene que aprender a evitar esos lugares y esos momentos donde uno es vulnerable y cuando empieza a sentir esa tentación, cambiarlo por otra cosa. Por eso decíamos, por ejemplo, si estamos de ociosos, pues ponte a hacer ejercicio, ponte a trabajar, ponte a hacer otra cosa, porque te aseguro que ocupado es más difícil que seas tentado. Sí, y también hay otros lugares, ambientes, por ejemplo, fiestas, bares, lugares donde dicen, yo ni voy a ir, o a veces nos tiramos de súper maduros y súper cristianos, reuniones a veces de trabajo, que tal vez es verdad, o sea, hay gente que dice, es que me obligaron a ir a la reunión de trabajo. Sí, podés ir un rato, pero seamos sinceros, ya luego uno puede cumplir y luego zafarse. Ahora, no es que ahí delante de todo el mundo vas a entrar con un deseo desenfrenado de hacer algo, o no se sabe, ¿verdad? O sea, hay de situaciones a situaciones. Y yo creo que todos nosotros o hemos estado expuestos o nos hemos dado cuenta de situaciones. A mí me llamaba mucho la atención el otro día, yo miraba una entrevista a una artista, a una actriz famosa, y ella decía cómo con una amiga habían salido
o sea, no era ni siquiera una fiesta, era como un restaurante a tomar, se les acercaron unas personas y entonces ella contaba cómo se dio toda una situación que ella dice, bueno, terminé en el hospital con drogas, en algo que nunca me imaginé. Y yo lo que quiero decir en este punto, lo que queremos mostrar, es que también tenemos que ser conscientes que hay lugares que están cargadas de atmósferas totalmente oscuras, totalmente diabólicas. Así como hoy estamos aquí y todos nos sentimos con paz, con tranquilidad, con amor, porque aquí está la presencia del Señor, hay lugares que están cargados de un ambiente de lujuria. Entonces, llegaste al lugar y te dieron ganas. Y miren, es normal lo que José hablaba del apetito sexual. Es normal que todos tengamos apetito sexual porque Dios nos hizo de esa manera. Incluso fisiológicamente los hombres y las mujeres tenemos temporadas donde la mujer pasa su periodo, ¿verdad? Y va a tener sensaciones, hay todo ese componente hormonal en hombres y en mujeres que es parte de. Pero fuiste a un lugar donde estaba realmente cargado por las tinieblas, lleno de oscuridad. Fuiste tocado por ese ambiente, fuiste tocado. ¿Y qué pasa? Llegaste a tu casa en la noche y llegaste con algo adentro, ¿verdad? No sabes de dónde te salió el deseo de volver a ver porno, no sabes por qué te dieron deseos, pero sentís que te tenés que masturbar porque si no dormís esa noche. ¿Y dónde sucedió todo eso? En los lugares donde estuviste. Y yo voy a decir aquí otra, con la gente también que estuvimos. Miren, hay cosas, yo siempre aconsejo a la gente y la gente se ríe, porque piensan que estoy diciéndolo bromeando. Pero yo siempre le digo a la gente, miren, ¿se han fijado que a veces hay gente que uno la ve y la ve y tal vez es no tan bonito, ¿verdad? No es tan agraciado, no es tan agraciada. Pero usted dice, ¿y cómo le salen mujeres a ese hombre? ¿Cómo le salen hombres a esa mujer? Hay un espíritu de lujuria ahí. Hay un espíritu de perversión sexual. Hay gente que usted sabe, permítame decirlo de esta manera, porque Dios ama a las personas, pero aborrece el pecado. Usted sabe que son personas que tal vez le están diciendo cosas no para enamorarlo de buena manera, sino porque están cargando el pecado, están cargando la perversión. Usted sabe que en ellos el Señor los quiere tocar y libertarlos, pero ahí, mientras el Señor no entre, mire, lo estoy diciendo en amor, mientras el Señor no entre, lo que se está cargando ahí es un demonio de perversión sexual. Pero usted sabe eso y al escucharlo hablar, al estar cerca, usted como que siente cositas. Sincerémonos, seamos sinceros. El espíritu de lujuria que te quiere tocar. El espíritu de lujuria que quiere, tal vez usted no está luchando con la lujuria, pero claro que podemos ser contaminados, podemos ser invadidos por lo que hay en otros o lo que hay en los lugares. Entonces, cerrando este punto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evitar acercarnos a esos lugares donde sabemos que somos vulnerables, ¿verdad? Tan sencilla es la solución. No es resistir, no es, Señor, voy a orar un montón para este día que voy a ver a mi novia sola en su casa. No se trata de eso. Se trata de huir del momento en el cual podemos tener, ¿verdad? Gente que lucha con la pornografía puede, bueno, si evitar meter su celular a su cuarto cuando está solo, evitar, pues yo recuerdo que cuando uno era más cuando éramos más jóvenes, una vez llegamos a casa de un amigo
y tenía enfrente de su computadora un letrero en chino. Y entonces le decíamos, ¿por qué tienes ese letrero en chino? Y me dice, no vayan a decirle a mis papás, pero dice en chino, no veas porno. Entonces él se puso el letrero en chino para que cada vez que estuviera trabajando en la computadora, ahí tenía, no veas porno. Y los papás decían, ¿qué es eso? No, ahí dice, Dios te bendiga. Entonces uno tiene que evitar estar en esos lugares donde es vulnerable, ¿verdad? Pero queremos continuar platicando porque esta historia nos revela mucho también cómo la lujuria trabaja, porque la lujuria, sabes, trabaja progresivamente. Y es muy evidente cómo se ve este trabajo en la vida de David, en el caso con Betsabé. Porque la palabra va describiendo como etapas en las cuales el pecado, por así decirlo, fue madurando y evolucionando. La Biblia describe que lo primero que sucedió es que David estaba en la azotea y eso dice que vio a Betsabé, que se estaba bañando. Así que di conmigo, la vio. A ver, no lo escuché, di conmigo, la vio. Pero después la vio y la deseó. Di conmigo, la deseó. Ahora, y después no se quedó ahí. Dice que entonces empezó a preguntar por ella, o sea, la buscó. Di conmigo, la buscó. Bueno, más adelante, después que la buscó, dice que cometió el pecado de acostarse con ella. Y finalmente, ¿qué hizo? Ocultó el pecado. La lujuria trabaja de esa manera en nosotros. Normalmente comienza con algo que vemos, después comenzamos a desearlo, comenzamos a buscar un poco más, cometemos o se manifiesta el pecado en nosotros y después ¿qué hacemos? Lo ocultamos. Esa misma secuencia que hizo David es la forma en la que muchas veces opera en nosotros la lujuria. Y ¿sabes algo? Es más sencillo zafarse cuando estás en las primeras etapas, pero mientras vas permitiendo que la lujuria avance, cada vez es más difícil zafarse y evitar que traiga una consecuencia y una manifestación negativa en nosotros. O sea, nosotros dijimos que lo primero que David hizo para caer en el pecado de lujuria fue que, di conmigo, la vio, ¿verdad? Ahora, pero vemos en esta historia que no fue intencional que David la viera. O sea, no fue que él dijo, voy a ver si hay por aquí una mujer desnuda. No fue intencional. O sea, él, por así decirlo, inocentemente subió a la azotea, dice que subió a la azotea del palacio y estaba ahí y de manera no deliberada de repente volteó y había una mujer bañándose ahí. O sea, él la vio, pero no fue, por así decirlo, que él buscó verla. Y muchas veces la lujuria comienza así. No comienza con que uno va directamente a buscar algo, sino bueno, hoy con una cultura tan sexualizada que tenemos, puede uno estar viendo la televisión y pasa algún anuncio de un perfume, puede pasar algún video musical en el cual está lleno de bailarinas ahí y todo. Puede estar en las redes sociales y ve mis últimas fotos en Roatán y salen aquí en bikini, ¿verdad? Y no es que uno lo buscó, ¿verdad? Pero estamos tan llenos de cosas que podemos verlas, pero el punto es cuando como que nos quedamos ahí. O sea, David dice que la vio y él pudo rápidamente decir que, ay no, me voy y se va, ¿verdad? Para que no la voy a ver, pero en vez de irse, ¿qué hizo? Se quedó viendo y le empezó a poner más atención. Entonces nosotros que estamos expuestos, en cualquier momento nos va a salir algo. Te va a salir algún anuncio en internet, cualquier cosa, pero tenemos la opción de decir, mira, me salió, pero no me voy a mantener. Pero David, ¿qué fue lo que hizo? Se mantuvo y eso comenzó a alimentar la lujuria, ¿verdad? Y poco a poco lo que uno se permite ver es lo que comienza a desear. Si yo me permito ver y me mantengo viendo esto que me salió, voy a empezar a desearlo.
Y es como poco a poco lo que vi se empieza a comenzar a convertir en esa segunda fase que dijimos. David ya no solo la vio, sino que como se mantuvo viéndola, la empezó a desear. Guardó ese pensamiento, guardó esa imagen y poco a poco el deseo empezó a brotar en medio de él. Sí, y es interesante porque en el Nuevo Testamento cuando Jesús habla de estos temas, dice que solo con ver ya estamos pecando. Pero es importante, como dice José, en el tiempo que vivimos, usted no se va a sentir condenado cada vez que ve algo que como mencionamos no estamos buscando. Porque Jesús no se está refiriendo a eso, Jesús se está refiriendo a aquellos que están viendo y están deseando. Porque ya se convierte en una codicia y Jesús lo dice, ¿verdad? Aquel que codicia la mujer de otro, aquel que la desea. David la deseó, codició esta mujer y lo que hizo después, dice acá, fue que la buscó, o sea, consumó el pecado porque la buscó y dice que tuvo relaciones con ella. Es bien importante entender acá que una cosa, diga conmigo, una cosa es ser tentado y otra caer en el pecado. Nosotros que llevamos años pastoreando jóvenes, a veces los muchachos llegan y dicen, es que mire, ya no soporto, el diablo me está siguiendo, ¿verdad? Estoy pecando y a ver, cuénteme qué le está pasando. Entonces, no han estado viniendo pensamientos. A ver, ¿y usted qué ha estado haciendo con los pensamientos? No, pues yo los he estado reprendiendo en el nombre de Jesús. Y oro y me siento cansado. Pero nos damos cuenta al hablar con ellos de que lo que está pasando es que están siendo tentados, pero no están cayendo en el pecado. Y tentados somos todos nosotros, casados, solteros, viudos, lo que es todos somos tentados, pero tentados vamos a estar siendo tentados todo el tiempo hasta que el Señor venga. Y es importante no sentirnos condenados por la tentación. Es importante no sentirnos condenados con la tentación. Uy, ahorita como decía, probablemente andas hormonal y usted siente cosas dentro de usted. Y ya por eso usted no va a decir, ay, qué pecador, Señor, tu santidad. Y no se trata de eso. Ahora, hay que ponerle ojo si cuando está siendo tentado, estamos haciendo lo que está haciendo David. Usted sintió algo ahí en su cuerpo y rápidamente buscó cómo satisfacer ese deseo sexual, buscó cómo satisfacer ese deseo con su mirada. Tal vez hay un montón de gente que dice, no, yo no tengo novia, yo solo tengo amigas, con todas me beso, ¿verdad? O sea, volvemos, ¿qué es lujuria? Es un deseo desenfrenado, con todo se quiere piquear, con todo, para los que nos están viendo que son de otros países, con todo se quiere besar, con todo se quiere besar. Entonces David buscó, o sea, consumó el pecado, o sea, persistió, ¿verdad? Hasta que pecó. Y muchos de nosotros así estamos. El enemigo vino y nos tentó. Y en vez de resistir, porque cuando la Biblia habla, mire lo que dice la Biblia, dice, resiste al diablo y él huirá de ti. Y el diablo es, póngale lujuria, póngale pornografía, masturbación, póngale todo el nombre que usted quiera. Resiste al diablo y él huirá de ti. Entonces, cuando habla de resistir, habla de que nos va a costar muchas veces. ¿Qué vamos a hacer con esos muchachos que platican con nosotros? Que dicen, pastor, aquí estoy. Y nosotros les decimos, adelante, usted puede. Dice la palabra que pronto el diablo va a huir de usted. Pero cuando estamos haciendo lo contrario, que fue lo que David hizo, le damos rienda suelta al pecado. Nos dejamos ir total. Un gustito. El problema es que ese gustito luego trae consecuencias. Una enfermedad sexual, un embarazo no deseado,
un divorcio porque estabas casado. Y me gustaría, amor, que hablaras ahorita de las manifestaciones del pecado, pero ayer que hablábamos de todo esto, mire, este asunto de la lujuria trae consecuencias no solamente espirituales, sino también físicas. Ya la gente, decíamos, no se satisface. Nosotros conocemos de personas que, bueno, creo que ayer vos me contabas, José dice que no sé dónde fue que lo viste, pero José me decía de que él vio o escuchó algo, que por ejemplo la gente que son actores de porno, ya ellos decía que ellos mismos tenían que ver porno, ¿verdad? Como para sentirse estimulados sexualmente y poder hacer las escenas que hacen. O sea, imagínense qué esclavitud la de estas personas. Y hay muchas parejas que el esposo tiene que ver pornografía, o tiene que pensar en otra mujer, o tiene que pensar en otro hombre. ¿Por qué? Porque ya caíste en el pecado y ya la lujuria empezó a distorsionar cada vez más las cosas. Sí, o sea, la lujuria siempre empieza como en nuestro interior, para ese deseo, pero cuando la alimentamos termina manifestándose en nuestro exterior, como tal vez ver pornografía, masturbación, fornicación, adulterio. Es como la manifestación externa, y como decía Cindy, esa manifestación externa tiene consecuencias espirituales, o sea, que afectan todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, como los ejemplos que ponían, pero también nuestra alma. Y a mí me gusta explicar un poco esto, porque en la primera predicación que hablábamos de la verdad desnuda, decíamos que Dios no busca santidad para restringirte o para decirte, a ver, que te cueste ganarte mi favor. Ese no es el propósito de Dios en la santidad. La santidad es el carácter de Dios. O sea, la santidad es vivir de acuerdo al carácter de Dios, y Dios quiere santidad en nosotros porque sabe que es lo que va a producir vida en nosotros. Sabe que es el estilo de vida que va a traer al final más plenitud, más felicidad. Y aunque a veces creemos, no, me trae más felicidad vivir hoy fornicando con muchas mujeres, eso lo creemos hoy, tal vez es una gratificación instantánea, pero no estamos pensando en todas las consecuencias a largo plazo que puede traer. Y hablando de la parte emocional, yo apunté aquí 4 manifestaciones comunes de la lujuria: la pornografía, la masturbación, la fornicación, el adulterio, y todas tienen consecuencias bien profundas en nuestra alma. Por ejemplo, y solamente voy a tocar algunas, ¿verdad? Pero podríamos hablar muchísimo. La pornografía crea una imagen incorrecta de la sexualidad. ¿Sabes que muchos llegan al matrimonio y la imagen que tienen de cómo debería ser la relación sexual es toda la porno que vieron? Entonces ya se crearon una imagen súper distorsionada, que además la pornografía lo que hace es separar la sexualidad del amor y simplemente hacerla como la manifestación del deseo interno. Por lo tanto, termina objetivizando al hombre, objetivizando a la mujer, viéndolos únicamente como el instrumento a través del cual satisfago los deseos sexuales que tengo. Entonces, dentro del matrimonio, ¿qué llega a suceder? Toda la parte sexual dejó de ser el diseño original de Dios y se convirtió en simplemente utilizar a mi esposa para satisfacer mis deseos, para satisfacer mis fantasías sexuales, porque la pornografía fue poco a poco desvirtuando y cambiando el concepto de sexualidad de Dios, formando un nuevo paradigma erróneo, y terminamos objetivizando a la pareja con la cual Dios quería que viviéramos una sexualidad en santidad. La masturbación. Hay gente, por ejemplo, que dice, no, la masturbación no es pecado porque la Biblia nunca dice no te masturbes, ¿verdad? Pero algo que es importante entender es, la masturbación siempre va acompañada de la lujuria. Y la lujuria es claro que la Biblia habla. Entonces uno no dice, hoy me voy a masturbar sin lujuria. Voy a pensar en Bugs Bunny mientras me masturbo, ¿verdad?
Eso no sucede. La masturbación siempre va acompañada de lujuria. Entonces es simplemente una manifestación externa de la lujuria que está siendo manifestada en nuestro interior. Y mira, y sabes, la masturbación tiene un efecto bien profundo que lo que provoca es romper ese vínculo de dependencia que Dios quiere para nuestro futuro matrimonio. Una vez un amigo me preguntaba, él ya estaba casado, y me decía, Josman, ¿tú crees que sea pecado que yo, que ya estoy casado y que me toca viajar mucho, en un viaje que tal vez estoy 2 semanas fuera, me masturbe pero pensando en mi mujer? ¿Será pecado si lo estoy haciendo pensando en mi mujer y no en otra? Y más que decirle simplemente con un pensamiento de ley, sí es pecado, no es pecado, o sea, quise buscar que entendamos el corazón de Dios detrás de todas esas cosas. Y yo le decía, mira, la relación sexual no solamente es para satisfacer un deseo, no es para satisfacer el apetito sexual, sino es para crear también dependencia entre el hombre y la mujer. Entonces yo le decía, si tú te masturbas, aunque estés pensando en tu esposa, ya lo estás subjetivizando, porque lo estás viendo como simplemente un instrumento para satisfacer ese deseo sexual que tienes en ese momento. Y otra, también por así decirlo, estás rompiendo la codependencia, la unidad que Dios quiere para decir yo puedo satisfacer mi propio deseo sexual. ¿Y qué termina pasando? Miren, hay gente que aún en el matrimonio sigue luchando con la masturbación, sigue luchando con esa manifestación de la lujuria, porque a través de tantos años de estar viviendo con eso, rompieron la codependencia, y muchos incluso les cuesta más trabajo tener una excitación sexual con su esposa que masturbándose, porque fueron acostumbrando a su cuerpo a todo eso. Entonces hay una consecuencia profunda en el alma, porque trae repercusiones a largo plazo para dentro del matrimonio. Hay gente que está viviendo en fornicación y piensa que si no sucede ninguna consecuencia física como enfermedades, como embarazos, es como que ahí la libré. Pero sabes, la fornicación trae un efecto tan profundo en el alma, porque Dios diseñó el sexo para literalmente, como dice la palabra, volverse uno con una persona. Y no nada más es uno espiritualmente, sino que al consumar la sexualidad se vuelve uno físicamente y hasta químicamente, y el alma de la persona también es depositada en el alma de la otra persona. Yo pensaba esto como un ejemplo, como el velcro. ¿Cuándo saben qué es el velcro? El velcro es como aquellas cositas que tienen como una parte que es como con piquitos y otra como que es así como algodoncito y la pegas, ¿verdad? Como que hay tenis que son de velcro, ¿verdad? Que como que haces ya sabemos, ubicamos todos qué es el velcro. Y, por ejemplo, el velcro está diseñado para unirse a la otra parte. Pero cuando uno está uniendo, desuniendo, uniendo, desuniendo, uniendo, desuniendo, ¿qué le llega a pasar al velcro al final? Pierde completamente la capacidad de pegarse. O sea, ya aunque le hagas ahí, ya no se pega, porque fue tanto lo que se unió y se desprendió, se unió, se desprendió, que pierde esa capacidad de conectarse. Entonces la fornicación lo que provoca en nuestra alma es que ese sexo que Dios diseñó para conectar y unir al esposo con la esposa, poco a poco uno está entregando y poniendo parte de su alma, parte de su ser en tantas personas, que termina perdiendo la capacidad de conexión, y el sexo deja de servir para conectarse y se vuelve simplemente un instrumento para satisfacer mi deseo sexual. Entonces llega uno al matrimonio y no hay conexión, la relación se vuelve débil, y eso abre también más puertas a que después hayan más problemas, porque no hay esa unidad espiritual que Dios desea provocar también a través de la sexualidad dentro del matrimonio. Uno pierde la capacidad de conexión por la fornicación. Y hay gente que podría decir, bueno, pero si solo estoy con mi novio,
una sola persona con la cual ya sé que me voy a casar, entonces no pasa nada. Pero claro que sí pasa, porque tal vez hoy no eres consciente, pero al entrar en fornicación antes del matrimonio, lo que estás haciendo es ya crearte un concepto aún inconsciente de separar la sexualidad del pacto. Sexo sin pacto. Entonces el sexo deja de entenderse como la consumación de un pacto, algo que estamos guardando y protegiendo porque nos juramos y nos declaramos cuidarnos para siempre, y separaste completamente la sexualidad del pacto. ¿Y qué sucede? En el matrimonio entonces la sexualidad no refuerza el pacto, se vuelve independiente y abre una puerta también para que yo desvirtúe o devalúe el valor que tiene el pacto matrimonial para el Señor, para mi vida. Muchas veces vienen más divorcios, viene una separación más sencilla. ¿Por qué? Porque desde el inicio, aún inconscientemente, por medio de la fornicación, fui devaluando ese sentido de pacto que había dentro del matrimonio. Miren, tal vez todas estas manifestaciones traen una gratificación instantánea. Te sientes bien en el momento, pero seamos más inteligentes que la gratificación instantánea. Pensemos a largo plazo y entendamos que todo eso, tal vez hoy no creemos, pero está afectando nuestro futuro, está afectando la plenitud de toda nuestra vida, y Dios quiere guardarnos en santidad porque Él desea lo mejor para nuestras vidas, y Él es más sabio que nosotros, sabe lo que es mejor para nosotros, sabe mejor cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestra alma, y Él nos está invitando a poder vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces dijimos, la lujuria es ver, desear, buscar, manifestar. Y por último, David, ¿qué hizo la palabra que hizo David? Lo ocultó. ¿Y qué hacemos muchas veces nosotros con ese pecado de lujuria? Lo ocultamos, lo guardamos para nosotros mismos, lo guardamos con nuestra pareja, pero Dios desea que ese pecado no quede oculto, porque mira, el pecado que está oculto, Dios no puede hacer nada con ese pecado. Dios necesita que saquemos a la luz ese pecado para que Él pueda trabajar en nosotros, traer santidad y restaurarnos para que experimentemos la plenitud que Él quiere para nuestras vidas. Sí, y realmente sí, hemos querido hablar de esta serie, es porque este tema es una lucha para todos. Lo que pasa es que a todos nos da pena hablar y decir estoy luchando con esto, pero queremos decirte que no lo ocultes, que trates el problema, que te sinceres. David dice que ocultó y como decía José, cuando nosotros ocultamos el pecado, empezamos a sentir vergüenza, empezamos a sentir culpa, nos sentimos débiles porque estamos luchando solos, pero también, como hablábamos desde el inicio, todo se va volviendo peor. A veces la gente cree que en algún momento va a ser libre, sin la ayuda de nadie, de Dios, en algún momento, pero lo que pasa es que todo se va volviendo peor. Yo le contaba a José, he tenido tantas personas que realmente sufren porque empezaron con un desenfreno sexual en su apetito sexual y cayeron y llegaban horrorizados porque decían, pastora, empecé con pornografía donde estaban hombres y mujeres, pero luego ya no me satisfacía lo que estaba viendo y empecé a ver pornografía homosexual, y ya cuando eso no fue suficiente empecé a ver pornografía con niños, y entraron con deseo de pedofilia, bestialismo. Y uno podría pensar, ¿existirá eso? Personas que quieren tener relaciones sexuales con animales, que les gustan los niños y que quieren. Eso es el desenfreno, eso es la lujuria. Y queremos decirte que no estás solo. Hay unas citas que queremos leerte en Primera de Juan 1:9, y sabemos que muchos
lo han escuchado, dice la palabra que el Señor es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Mira, el primer paso, si usted dentro de usted está diciendo, no, yo estoy lidiando, ya sea con un poquito, me está pasando con lo de David, que tal vez David nunca se imaginó, que imagínense que David, la lujuria se desenfrenó tanto en él, que literalmente ese pecado lo llevó a asesinar a otra persona. Y si hoy usted por dentro está diciendo, no, yo tengo un problema, yo tengo algo, sea, lo tengo un poquito, no mucho, lo que sea, sincérate con el Señor. Confiesa tu pecado delante del Señor, porque Él va a ser fiel y justo para perdonarte. El Señor no te creó, iglesia, para estar en oscuridad. El Señor no te creó para estar luchando toda una vida con el mismo demonio. Hay gente que se pasa 10, 20 años luchando contra el mismo demonio de perversión sexual. Y usted me va a decir, claro que todos tenemos luchas, pero 20, 30 años, toda una vida, gente que llega a ancianos. Mire, esto está comprobado. Ancianos que empiezan a tener demencia senil, creo que así se dice, doctora, demencia senil. Y entonces el ancianito de la nada se empieza a desnudar, el ancianito de la nada empieza a decirle cosas a las sobrinas, a las nietas, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no arregló un problema de pecado en su juventud. Confiesa tu pecado delante del Señor. Él te quiere libertar. Él no te quiere esclavo del demonio de la pornografía, de la masturbación. Él te quiere sacar. Pero también el otro consejo y la otra solución que queremos darte, y que lo dice la palabra, es confesarlo a personas. Y miren lo que dice Santiago 5:16. Dice Santiago 5:16. Miren qué bonito. Dice: por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. No lo tienes que gritar a los cuatro vientos, ¿verdad? Estoy luchando con la pornografía. No, pero hay personas a tu alrededor que te pueden ayudar. José siempre cuenta de cómo eran sus amigos y a mí siempre me da risa. Busca gente con la cual te podás sincerar. Siempre lo decimos nosotros con la gente que tenemos la oportunidad de sentarnos y platicar. Parejas, personas grandes, mire, se asustarían la necesidad que hay en torno a este tema. Y siempre les decimos, usted no nos va a decir nada que nos asuste. Todo lo contrario, todo lo que nos pueda decir vamos a estar contentos, porque para el Señor no hay nada que el Señor no pueda libertarnos y solucionar en sus vidas. Así que si estás luchando, busca al Señor, confiesa tu pecado, reconócelo y busca a las personas. Yo en este punto solo también quiero decir, los que son pareja, los que son novios, si andan de calenturientos, reconózcanlo. O sea, no podemos, nosotros cuando nos íbamos a casar, José se vino a vivir un mes antes y me tocaba estar con él. José no tiene familia, ahora los tiene a todos ustedes de familia, ¿verdad? Mira, los que no gritaron, descartados de la herencia. Pero él no tenía, había dejado su familia, sus amigos, entonces obviamente me tocaba estar a mí con él. Y en esos días siempre lo contamos, compramos, vamos, en el nombre de eso vamos a comprar casa, no, rentamos un apartamento. Y nosotros lo primero que dijimos fue, no vamos a ir nunca a ese apartamento que alquilamos, lo alquilamos un mes antes. Nunca vamos a ir estando los dos solos. ¿Por qué? Porque nos queríamos casar, porque fue una relación a distancia. Cada que nos mirábamos nos queríamos tragar a besos. O sea, somos sinceros. Entonces dijimos, no, nos vamos a poner calenturientos, la sangre de Cristo, ¿verdad? No vamos a entrar ahí, no vamos a entrar solos ahí.
Y nunca, siempre fuimos con alguien. Andaban ahí de violines, no importa, ande violines. Ande, ¿cómo decían las mamás de antes, la gente mayor? Chaperones. Ande ahí al hermanito, al mejor amigo. Y también si usted es el tercero que anda ayudando, ayude, porque si lo andan a usted, sáqueles el churrito, las palomitas, ¿va? Para que no sea de gratis el asunto. Pero ande, ayude, no los deje solos. Y si son pareja, ande con su esposita, ande con su esposito. Mire, vuelvo a decir, David no salió a buscar a la terraza, no fue que David dijo, uy, hoy salgo, me voy a acostar con una mujer, a los días voy a asesinar a un hombre. No empezó así la cosa. Sea sincero con su esposa, con su esposo. Dígale, esposa, me estoy luchando con la pornografía. Mira, en las charlas prematrimoniales nosotros le hablamos de esto a la gente. ¿Qué luchas has tenido a nivel sexual soltero? Porque no se van a ir cuando te cases. Hay que solucionarla. Esposa, ayúdame, estoy luchando con la pornografía. Esposo, siempre he luchado. O sean sinceros, a veces si los dos son maduros, aman al Señor, hay pláticas que no van a ser motivo de pelea, los van a unir más. Fíjate que en el trabajo hay alguien que me está diciendo algo. Puede ser que el esposo es celoso. ¿Quién es ese que le voy a ir a meter, verdad? Pero usted va a estar en el Señor, porque puede que ser que te lo está contando porque tal vez el hombre no es feo y usted no es tan bonito. Pero su esposa lo ama completito, ¿verdad? No siendo tan agraciado, pero el otro ahí que le anda diciendo cosas, ese tiene los bíceps, ¿verdad? Los cuadritos. Y es importante que le diga, cuando salgan juntos, no anden solos. Mujeres, a veces las mujeres, ¿verdad? Porque uno dice, me tengo que maquillar, me tengo que arreglar el pelo, entonces no quieren salir. No, arréglese y póngase viva, ¿ve? Porque ese hombre va a salir y se va a encontrar con una mujer ahí arreglada. Y miren, a veces las mujeres somos, si el hombre así, tipo doña Florinda, así la quiere a usted. Pero usted tiene que andar ahí con él. Entonces, platiquemos, o sea, no solamente se trata de buscar ayuda con el pastor, con el líder, la ayuda inmediata la tenés ahí en tu casa. Contale a tu hermano, a tu papá, a quien sea. Y vamos a orar. Y es importante que estas dos confesiones no es como intercambiables. O sea, porque hay gente que dice, no, yo con confesarle a Dios y yo sé que ya ahí se va a solucionar todo. Pero no, la palabra dice, confiesen a Dios y también confiesen a las personas. Porque si solamente dice, confiesa a Dios para perdonar, pero confiesa a las personas para ser sanado, ser restaurado. Y yo digo esto porque a veces así pasa. La gente dice, no, solo con Dios y entre Él y yo se va a solucionar. La forma que Dios diseñó para solucionar ese problema es que hables con otros. Así que yo te invito a que si estás en un grupo, habla con tu líder de grupo. Si eres hombre, puedes hablar con tu líder hombre de grupo. Si eres mujer, puedes hablar con tu líder mujer de grupo. No hablen cruzado, ¿va? Porque a lo mejor llega una mujer y le dice a su amigo hombre, fíjate que he estado luchando con la calentura. Y el amigo hombre le dice a la mujer, yo también. Pues. Si eres hombre, habla con tu líder hombre. Si eres mujer, habla con tu líder mujer. Y estamos seguros que en eso va a haber sanidad para ti. Va a haber sanidad para tu corazón. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie todos. Y, ¿sabe? Tal vez no mencionamos algunas áreas. Yo podía sentir cómo personas también están luchando con sueños de perversión sexual. Esta serie no abarca todo lo que podemos hablar, pero sea lo que sea que es tu lucha, volvemos a repetir, Jesús vino para libertarnos. Y no estoy hablando de sueños que ayudan a veces al hombre a evacuar fluidos, sino que
bueno, es otro tema también, pero yo sentía bien fuerte esto, personas que sueñan que están teniendo relaciones sexuales, que sueñan que están teniendo desenfrenos. Eso también es un espíritu de perversión, es un espíritu de lujuria que está operando sobre tu vida. Y hay muchos que están sintiendo culpa, hay muchos que se están sintiendo mal, que no se sienten santos, y Dios nos llama santos a todos por estas razones. Así que vamos a orar. Cierra tus ojos ahí y lo primero que vamos a hacer es confesar. O sea, ahí tú delante del Señor, dile: Padre, yo sé, si te tienes que separar de alguien, si quieres hacerlo con tu boca, todos tenemos mascarillas, así que dile ahí al Señor: necesito tu ayuda. Y no le digas: Señor, estoy luchando con aquello que ya tú sabes. Ponle nombre. Estoy luchando con la lujuria, estoy luchando con la pornografía, estoy luchando con la masturbación, estoy luchando con el adulterio, Señor, estoy luchando con los malos pensamientos. Ponle nombre. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Padre. Creemos lo que dice tu palabra en 1 de Juan 9, que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Confiésale ahí al Señor. Y también declara esta mañana: el Señor es fiel y justo para perdonar mi pecado. El Señor es fiel y justo para perdonar mi pecado. Yo quiero invitarte a que puedas repetir conmigo: Padre, hoy te pido porque me abras los ojos, me quites la pena, me saques de lo oculto y pongas personas a mi alrededor con las cuales yo pueda compartir mis luchas, con las cuales yo pueda compartir y abrirme a aquello con lo cual estoy luchando. Toma aún mi matrimonio si estás casado y dile: Señor, quiero tener la confianza con mi esposo, con mi esposa, para poderle compartir. Dame confianza con mis padres, dame confianza con mis pastores, dame confianza con la gente correcta para poder pedir ayuda. Padre, y hoy oramos, Señor, por todos aquellos que gritan, que hay un grito desesperado en su corazón, porque están luchando con esta área de su vida. Y te pedimos, Padre, que tú los ayudes. Padre, ven al encuentro de aquellos que están desesperados y quieren un cambio. De aquellos, Padre, que están aborreciendo con su corazón hacer, Señor, aquello que te está desagradando. Aquellos que están luchando contra el homosexualismo. Aquellos que están luchando con pensamientos de pedofilia. Aquellos, Padre, que están luchando con sueños de perversión sexual, donde espíritus incubos y subcubos han tomado control de sus sueños. Padre, en el nombre de Jesús, hoy reprendemos espíritus que se mueven en las noches. Reprendemos y oramos que tú reprendas, Padre, el espíritu de Lilith y todos los espíritus que se mueven, Padre, y que traen desorden aún biológico, aún físico. Padre, hoy te pedimos que tú libertes a aquellos, Señor, que han tratado una y otra vez de dejar la pornografía,
pero siempre vuelven a ciclos donde se sienten destruidos, donde se sienten solos. Padre, en el nombre de Jesús, personas que tienen dañado su matrimonio, personas que tienen dañada su mente y por más que quieren, a veces, Padre, simplemente vienen malos pensamientos a ellos. Pero hoy te pedimos, Padre, que tú traigas libertad. Y hoy, Padre, con temor y temblor, te pedimos que tú nos libres del mal. Padre, porque escrito está que aquellos que se consideran estar firmes tengan cuidado de no caer. Y hoy, Señor, creemos que aunque quizás muchos no han estado luchando con algunas cosas, Padre, hoy nos presentamos delante de ti para que tú nos guardes, para que tú nos libres del mal, para que tú nos libres de ambientes, de personas. Rodéanos de la gente correcta. Yo siento bien fuerte y quiero que cierres ahí tus ojos. Y tal vez nos ponen adoración de fondo, pero yo siento bien fuerte que hay muchos acá que van a tener que renunciar a personas con las cuales habían estado platicando. Amigos, amigas. Dice la palabra, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Basta, dice el Señor, de estar permitiendo tantos chistes, tantas pláticas con doble sentido, con doble moral. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Personas que van a tener que cortar con amistades que promueven en ti los antivalores. Personas que hablan acerca del noviazgo como una unión libre, en lo cual puedes hacer como quieras hacer. Yo puedo ver y sentir como el Señor quiere circuncidar los oídos de muchos. Quizás tu matrimonio no se parezca al matrimonio de tus amigos, de tus amigas, porque es un matrimonio consagrado y con los valores del reino. Es tiempo de quitar la mirada de modelos que no eran los modelos del reino, que no eran las parejas que el Señor quería que tuviéramos los ojos puestos. Es tiempo de dejar conversaciones. Queremos ver tu rostro, Señor. Oramos. Queremos ver tu rostro. Gracias, Jesús. Yo te pido, Señor, que el espíritu de amor, de poder y dominio propio se manifieste más fuerte en cada uno de nosotros, Señor, para poder vivir de acuerdo, siendo guiados por tu espíritu y no siendo guiados, Padre, por la mentalidad pecaminosa, sino que podamos aprender a vivir guiados por tu espíritu y empoderados por él. Padre, nosotros creemos, Señor, en una iglesia que aprenda a vivir en santidad, no legalista, Señor, sino una iglesia que esa santidad es un fruto de haberse encontrado contigo cara a cara, Señor Jesús. Y por eso hoy no hay condenación para nadie que esté en este lugar. Todos podemos acercarnos libremente a ti, Jesús, porque sabemos que esa es la respuesta a lo que estamos necesitando el día de hoy, Señor. Y yo oro, Padre, que más que tener una imagen tergiversada, Señor, de tu carácter, pensando que tú nos estás rechazando por nuestra condición, que hoy podamos verte como ese Padre bueno, que quiere lo mejor para nosotros, que quiere lo mejor para nuestras vidas, que sabe qué es lo que va a producir plenitud en nosotros, y que con esa revelación de tu bondad
podamos caminar en tu consejo santo, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos que están aquí, Señor. Hoy bendecimos sus vidas y te damos gracias porque tú estás aquí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dan un aplauso a Jesús hoy? Familia, gracias por estar aquí en nuestro canal de YouTube. Esperamos que hayas disfrutado del mensaje de hoy. Te invitamos a suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenernos en contacto. Nos vemos el próximo domingo.